Muy buenas noches, bienvenidos a la hora estelar de la divina revelación Alfa y Omega. Bienvenidos, hermanos, a su programa filosófico, científico y cultural. Bueno, vamos a compartir con ustedes un programa más, agradeciendo siempre a la gran familia solar del infinito cosmos, a lo que le corresponde el término todo, porque el todo nada le falta, y si algo le faltara no sería todo. Hasta la misma nada está dentro del todo, y la nada, siendo una sensación que tiene existencia real, existe. Olvido y duda es como una nada. Y basta pensar en la nada y ya existe. Es la negación del ser. Es la negación del conocimiento. Pues el que nada aprende, nada enseña. Y el que nada sabe, nada evoluciona, nada se perfecciona. Nuestro divino Padre Eterno, en su infinito amor y bondad, nuestra Madre Divina, el Hijo primogénito solar Cristo, el Amén, el Verbo de Dios, el testigo verdadero fiel, el que nos ama, el que posee las coronas celestiales, el que gobernará las naciones con mano de hierro, el que posee la espada de doble filo, el Verbo de Dios, el que posee los ojos brillantes como fuego y sus pies semejante al bronce refulgente, el primer nacido entre los muertos, el divino Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Lo anunció Juan el Bautista cuando dijo: Él está antes que yo y a la vez delante mío, porque Él existe antes que yo exista. Bueno, el día de hoy vamos a compartir con ustedes la lectura de los títulos de los divinos rollos telepáticos que son la materialización de la visión viviente de Juan en la isla de Patmos. Los pergaminos, los rollos es la obra que ahora damos lectura y el Cordero es su autor. Se ha materializado y lo compartimos con cada uno de ustedes, porque nuestro deber es comunicar a todos lo que nuestro Divino Padre Eterno nos va enseñando, nos va revelando. Aquí, hermanos, no se trata de convencer a nadie, no se trata de crear una religión más, porque las religiones y las sectas son de los hombres, no son de Dios. Recordemos la sabia enseñanza de nuestro Divino Padre Eterno cuando nos dice la parábola del sembrador. Salió a sembrar y echó semilla y una parte cayó en tierra, en el camino, los pisotearon, vinieron las aves del cielo y se las comieron. Representa a aquellos que escuchan el mensaje, lo espiritual, pero no perseveran, quedan vacíos y se pierden. Y la semilla que cayó entre las rocas que por falta de humedad se secaron representa a aquellos que escuchan el mensaje, empiezan a entenderlo, pero vienen pruebas, dificultades, porque gracias a las pruebas podemos avanzar, podemos perfeccionarnos. Es como el oro, para que sea puro hay que someterlo al fuego, ¿no? O el diamante, para que sea hermoso hay que pulirlo, o el hierro, hay que ponerlo a la fragua para que entienda su trabajo. Y el ser humano, para que pueda desprenderse de tantas imperfecciones, hermanos, que llevamos dentro, necesitamos ser probados. Por ejemplo, la soberbia. Creer que nuestras decisiones son, digamos, sin error, que podemos incluso sobreponernos a una masa sin consultar, imposiciones, blasfemias, calumnias, sabotaje, perjurio y
por ejemplo, hermanos, la ira, la agresividad, la soberbia, la petulancia y tantas sensaciones imperfectas que venimos a superarlas. Y gracias a la divina revelación de Dios podemos darnos cuenta un poco más y poder corregirnos. La semilla que cayó en los espinos crecieron, pero se ahogaron por los espinos, representa aquellos que escuchan el mensaje de nuestro divino Creador, lo analizan, lo piensan, lo meditan, y viene el mundo y sus costumbres, la ilusión del mundo, que entretiene y pierde a la criatura, el árbol de la ciencia del bien y del mal. En otras palabras, lo que hemos dedicado nuestro programa como título, lo mundano, que ahora lo comprenderemos mejor. Es todo lo que pertenece al mundo ilusorio. Lo pasajero, la gran ilusión, lo efímero, lo que solo dura hasta la sepultura de vuestro cuerpo físico. Lo que está en contraposición de mis divinos mandamientos. Todo lo que le da la contra a los divinos mandamientos. Y si el ser humano, hermanos, no se define, está poniéndose en el lugar contrario a la luz, contrario a lo divino, contrario a lo espiritual. Lo que no me tome en cuenta, dice el Divino Padre Eterno. Y nos dice nuestro Divino Creador, toda ilusión material, todo culto material, que es efímero, relativo, aquellos que se aferran el apego a lo material, ¿no? Solamente el dinero, no importa cómo lo obtengamos, pero lo obtengamos. No importa pisoteando lo espiritual o muchas veces enlodando, como lo hicieron la religión católica, apostólica romana. Utilizaron el evangelio para invadir, matar, asesinar, imponer un pensamiento equivocado de sangre, de violencia, no como lo enseñó Cristo, totalmente distinto. Utilizaron para el mal, la maledicencia, utilizar la verdad para hacer el mal. Este es obra de Satanás. Lo mundano. ¿Qué más? Las malditas realezas. Los que acá en la tierra se llaman reyes, la reina de Inglaterra, el rey de España. Nadie pidió la soberbia, todos pedimos ser humildes. ¿No dice el Evangelio los humildes son los primeros? Los imperios de extrañas filosofías. Totalmente extraño porque se enseñó la humildad, las virtudes. Cristo, siendo el dueño del mundo, por ello en el Evangelio del apóstol Juan dice, y vino la luz al mundo, y en el mundo estaba la que hemos recibido, porque de él salió el mundo, y los que estaban allí no lo aceptaron. Vino a su propia casa, y lo despreciaron, y todos aquellos que lo reconocieron son hijos dignos de Dios. Son aquellos que escuchan, practican y enseñan su divina enseñanza, su palabra. Porque en el reino de los cielos no se nace con querer de hombres, con amor de humanos. Ellos son nacidos de Dios. Juan Bautista, Cristo, por el Espíritu Santo. Por ello se dijo, y el Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres, la que le corresponde al Hijo de Dios, cuando el Padre Eterno lo glorifique. Porque en Cristo está en plenitud el amor y la fidelidad.
el amor y la fidelidad. Esto lo anunció Juan cuando dijo: Él está antes que yo y a la vez delante mío, porque Él existe antes que yo exista. Porque con la ley de Moisés vino la ley, los mandamientos, pero con Cristo está en plenitud el amor y la fidelidad, la que todos hemos recibido en una sucesión de gracias y favores. Nadie ha visto el rostro de Dios, pero Cristo que está en el seno de su Padre, solo a Él le corresponde darlo a conocer. Y esto está en el encabezamiento cuando dice: y la palabra de Dios se hizo hombre. Somos fruto de la sabiduría divina, del conocimiento. Y el Verbo estuvo al principio. Y delante de Dios estuvo el Verbo. Y el Verbo era Dios. Pero en el principio estaba el Verbo. Y todo se hizo por Él. Y nada se hizo sin Él. Y todo lo que por Él se hizo es luz. Y la luz es vida. Y brilló en la oscuridad. Y las tinieblas no pudieron vencer la luz. Y vino un hombre de parte de Dios llamado Juan el Bautista. Vino como testigo de la luz, pero no era la luz, para que todos se arrepientan y cambien y se salven, pero no era la luz. Vino como testigo de la luz. Hermosa enseñanza, hermanos, que nos hace entender algo que empezamos: lo mundano, todo lo que le corresponde al mundo. ¿Qué más? Todo culto material es lo mundano. Las sectas, lo mundano, las religiones. ¿Podemos nosotros, hermanos, caer y apoyar a las sectas, apoyar a las religiones, apoyar a todo culto material? Estaríamos cayendo en contra de las leyes divinas. Lo mundano es los partidos políticos. Lo mundano son los partidos políticos. Toda doctrina que no me tome en cuenta, dice el Señor. Todo árbol que no plantó mi divino Padre eterno, y de raíz será arrancado. En una palabra, lo dice el Alfa y Omega, divino rollo telepático. En una palabra, lo mundano es el mundo con sus ideas y costumbres que de raíz serán arrancados de la tierra. Y si van a ser arrancados todo lo que les hemos dicho, ¿tiene sentido, hermanos, caer en el juego de estas filosofías extrañas? ¿Tiene sentido darle expansión a estas filosofías extrañas? ¿Tiene sentido promover sus actividades extrañas? Pensamos que no, definitivamente que no. Lo enseñó Cristo. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge desparrama. No se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y al mundo a la vez. Hay que definirnos. Es tiempo de definiciones y decisiones. Y debemos ser firmes en nuestros principios. Aquí, hermanos, no se trata de apoyar a un hombre con sus costumbres, con sus hierros, con sus desatinos. Se trata de hacer respetar lo divino, lo espiritual. Vamos entonces a la lectura de las divinas leyes que dicta el divino Padre Eterno al mundo terrestre por telepatía universal viviente, al Hijo de Dios que ya está entre nosotros. Recordemos que el Hijo primogénito solar Cristo, cuando decide reencarnar como un ser humano, esas reencarnaciones pasan por desapercibido. En muchos seres reencarnó el Hijo de Dios. Por eso nos enseñó: estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos, no los dejaré. Ya está entre nosotros. La naturaleza que hasta ahora era muda hablará como vosotros habláis, todo se transformará. El Hijo primogénito solar Cristo brillará como un sol hecho carne física. Esto está sucediendo frente a nosotros. El principio de este brillo es su divina palabra, su divina enseñanza, su divina doctrina.
Divina Ley 1470, continuación. Imagínense los 1470 pergaminos, hermanos, y hay leyes para 10.000 pergaminos y no tiene límites. El mismo autor, el Hijo de Dios, nuestro hermano Luis Antonio Soto Romero, decía, ni yo sé hasta dónde termine esto. Es infinito. Nos dice, al elegir los hombres el extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro, en sus pruebas de vida, sometieron a un mundo a vivir en desigualdad. En desigualdad. Tal extraño sometimiento que duró muchos siglos. Los culpables lo pagan instante por instante, segundo por segundo. Ellos deben calcular los segundos que contenían los siglos del tiempo en que hicieron sufrir al mundo de la prueba. El extraño capitalismo nadie lo pidió en el reino de los cielos, porque nada injusto se pide al divino Padre Jehová. ¿Cómo surge la desigualdad, hermanos? Cuando un grupo de acomplejados al oro expandieron la ilusión al dinero, a la riqueza, quítale al otro lo mejor para mí, esto es mío, no me lo toques, la propiedad privada. Esto se expandió desde la era de los faraones. Por ello que fue una de las tantas, si se quiere, civilizaciones que cayeron y se convirtieron en demonios, en tinieblas. Faraón significa fuerza sacada de león. Se impuso por la fuerza, no por la sabiduría, con la prepotencia, como lo hace el fascismo, las dictaduras que ahora vivimos en carne propia aquí en el rebaño peruano y en tantas partes del mundo que se ha visto la cara criminal, asesina del fascismo, de las dictaduras, que tienen el cinismo de dirigirse a los pueblos y ahora que vienen elecciones prometen el oro y el moro, los mismos que despreciaron a los pueblos, los mismos que practican la demagogia y la mentira, que llegaron al poder y despreciaban al humilde, al que vestía con sencillez, con sus vestimentas andinas, autóctonas del lugar, lo despreciaban, lo golpeaban, lo asesinaban, los perseguían. Y ahora hasta comen con ellos. Tratan de congraciarse. Son, hermanos, grandes demonios y hacen gestos de ángeles. Son los mismos anticristos de siempre. Reconozcámoslo y no caigamos en su juego. Estos demonios se llaman partidos políticos. El mundo, hermanos, tiene una solución y lo da la divina revelación Alfa y Omega. ¿Saben cuál es? Es aplicar la espiritualidad en el gobierno de las naciones. El pueblo debe autogobernarse con las Sagradas Escrituras como constitución. Todos los países deben hermanarse en una sola nación. Se formará el tercer mundo, que significa mundo de la Trinidad en revelación. Será dirigido por el Hijo primogénito solar Cristo. El tercer mundo vencerá a la bestia, al imperialismo, a la desigualdad, a las fronteras, a las banderas, a las armas diabólicas. El tercer mundo para los pobres, para los humildes. Se crea el comunismo celestial en el planeta Tierra. En el futuro, los conocerán como los elegidos del Divino Padre Eterno. El tercer mundo crea un gobierno universal cuyas leyes la dictará el Hijo de Dios. ¿Acaso no dice y gobernará con mano de hierro? ¿Y nacerá un hijo varón que gobernará las naciones con mano de hierro?
Hermanos, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Faraón, que significa fuerza sacada de león, representó en la antigüedad la bestia que ahora conocemos como el capitalismo, al mando Estados Unidos y las grandes potencias que no les importa asesinar como lo hace Israel con Palestina. Es una barbaridad que hoy día veamos niños caminando y mañana veamos cadáveres. Y encima se burlan, se ríen frente a los ojos del mundo. Pero muy poco les queda a estos demonios. Tal como ellos actuaron con fuego, pues con fuego solar serán calcinados. Naves celestes, hermanos, con fuego magnético solar calcinará a estas naciones. Una vez más le dio las espaldas al divino Creador, los que se hacen llamar el pueblo elegido de Dios. ¿Cómo pueden ser si asesinan a sangre fría hospitales, albergues, refugios, campamentos de niños que no tienen nada que ver con esto? Esta es la más grande expresión de la bestia, representada en el pasado como la esfinge que todo lo finge, el cuerpo de león y la cabeza humana. Representó la bestia en la antigüedad. Está relacionado con la raza anglosajona, porque esta raza pidió ser una de las primeras civilizaciones que vinieron a la Tierra también. Osiris, Sol el oro, lo efímero, lo ilusorio, enseñó al pueblo el materialismo, la adoración al oro, al dinero. Isis, que enseñó las ciencias ocultas, el pensamiento oculto, y los cuales se ha expandido por el mundo. Y ahora vemos hasta por internet, y muchos hermanos, hermanas caen en el juego del ocultismo. Y ya hemos dicho, lo mundano son los pensamientos ocultos, las ciencias ocultas. Ahí está, pues, hermanos, los que practican la lectura de las cartitas. Y no se dan cuenta, porque se ilusionan por las tinieblas. No saben diferenciar lo de Dios y lo de los hombres de las tinieblas. Los que utilizan, pues, la llamada Ouija, la adivinación, lo dice en el Evangelio, los que acuden a los hechiceros, a los adivinos, y nos dice el Divino Padre Eterno, a los que practican el péndulo de adivinación, a los que practican las ciencias ocultas, a los que hacen pactos con las tinieblas. ¿Saben qué nos dice el Divino Padre Eterno? En vuestras ideas inmorales está el demonio. Lecturas que no son árboles plantados por mi Divino Padre Eterno, y de raíz serán arrancados. Estudiaron a Satanás. Esto enseñó Isis, símbolo de las malditas ciencias ocultas. Farash, el mito al león. Y Ramsés, su autoadoración. Como ahora muchos, teniendo cargos, se creen como si fueran los creadores de la vida, y no son nada. La desigualdad, entonces, se perpetuó en el planeta Tierra, pero tiene sus días contados, hermanos. Lo que para nosotros es años, para el Divino Padre Eterno son segundos, porque un segundito celestial para nuestro Divino Creador es como un siglo para nosotros. Para el Divino Creador pasa un segundo y para nosotros 100 años. 1000 años para el Divino Padre Eterno, 10 segundos. Es como cuando vemos la vida de las bacterias, los virus, ¿no? Ilusorio, pequeñito, microscópico. Busquemos la igualdad. Si en el Evangelio nos dice en la epístola del apóstol Pablo, aquel que tiene abundancia, comparta con aquel que no lo tiene, para que cuando logre llegar y tener en abundancia, esté en iguales condiciones.
porque todos son iguales en derechos delante de Dios. Nos enseñó Cristo al multiplicar 5 panes llenando 12 cestos y consumieron 5.000, sin contar los niños y las mujeres. La segunda multiplicación, 7 panes llenaron 7 cestos y comieron 4.000, sin contar los niños y las mujeres. ¿Por qué no compartimos así? ¿Por qué no nos desprendemos de lo que tenemos hacia los demás? Y si todos hacíamos lo mismo, este mundo, hermanos, buscaría la igualdad. Porque hay espacio para todos si no hubiese egoísmo y acaparamiento. Pues para estos demonios ilusionados en la posición material, tienen sus días contados. Así nos enseña en el Evangelio. En el Evangelio de Mateo nos dice: sucederá muy pronto como sucedió en los tiempos del diluvio universal. Comían, bebían, se daban en casamiento, fiesta, diversión. Vino el diluvio, 40 días y 40 noches, y todo fue exterminado, limpiado de la tierra. Noé, su familia, sus hijos se salvaron. Y no solamente esto, muchas arcas en el mundo hubieron, y naves celestes venían y poblaban la tierra con nueva generación. Y es bonito cuando nos dice, por ejemplo, a Noé, de los animalitos puros, 7 parejas, pero de los animalitos impuros, 1 pareja. Decisión de nuestro Padre Eterno, para que el ser humano también conozca, aprenda del mal y sepa superar hacia el bien, valorar el bien. 150 días sumergido con el agua, ¿no? Bueno, sabemos la historia. ¿Y qué pasó en los tiempos de Lot? Y los seres celestiales se le acercaron y le dijeron: tienes que salir porque si no, no podemos juzgar esta ciudad. Porque nuestro Padre Eterno no juzga con los impíos y los justos. Salieron y vino un fuego magnético solar y lo calcinó todo. No es que el Padre Eterno, hermanos, imponga. El ser humano en el reino de los cielos hace alianzas, acuerdos, pactos. Todo en el universo es acuerdos, pactos, alianzas. Los divinos mandamientos son alianzas que pedimos al divino creador y se registran todas las historias en hermosos libros solares. Pedimos: Padre Eterno, no conozco tal sensación, desconozco tal experiencia, y pedimos pasarlo, experimentarlo. Si yo violo la ley, que se me sea juzgado de esta manera, y se cumple. Son leyes primitivas, pero se cumplen. Entonces, hermanos, todo se planifica. Por ello nos dice el Alfa y Omega con autoridad: en el reino de los cielos está el destino de destinos. No existe nada que no tenga destino. El destino es inteligencia viviente y magnética. Inteligencia viviente y magnética. Esto es una divina ley que también es destino viviente. Nos dice el Alfa y Omega. Divina Ley 1471, o el título de uno de los hermosos divinos rollos telepáticos. Los que por servir a la bestia del mundo empobrecieron a sus propios países. Los que por servir a la bestia del mundo empobrecieron a su propio país, no entrarán al reino de los cielos. La mayoría de ellos está en la ley de la maldición. Los mismos que sufrieron por causa de sus extrañas cegueras, los mismos pedirán al Hijo de Dios que los hambreadores de los pueblos sean maldecidos y que sean quemados y consumidos en el fuego solar del Divino Padre Jehová. El juicio de Dios estaba anunciado en el Evangelio en forma de el horno ardiente, el lago de fuego, ¿no? El fuego magnético solar del Divino Padre Eterno. Y bueno, si ha de juzgar Jesús el Cristo, es como lo hiciera nuestro Padre Eterno, porque lo dijo en el Evangelio:
Yo estoy en mi Padre y mi Padre está en mí. El comunismo divino, el comunismo celestial. Una enseñanza muy bonita nos dice en el Evangelio de Juan cuando nos dice: la obra de Dios, resucitar a los muertos. El Hijo de Dios no hace nada por su propia cuenta. Y todo lo que le ve hacer a su Padre eterno lo hará. Y cosas maravillosas lo hará, porque Dios ama a su Hijo. Y le enseñará muchas cosas y Él lo hará. Y le enseñará cosas grandiosas que dejarán atónitos a los hombres. Porque así como vuestro Padre eterno resucita a los muertos, el Hijo de Dios da vida a quien lo desea. Porque así como vuestro Padre eterno no juzga porque ha dado la función de juzgar a su Hijo, porque así como honren al Hijo, honren al Padre, y aquel que honra al Hijo, honra al Divino Padre, así ha de suceder. Así ha de pasar. Nos dice el Evangelio: entended su divina enseñanza, comprended su divina palabra. Todo aquel que escucha mi palabra y lo practica, tiene vida eterna. No necesita de juicio, porque ha pasado de la muerte a la vida. En la hora estamos, la hora ha llegado, en que los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios, y al escuchar pasarán de la muerte a la vida. Porque Dios se ha dado su vida a sí mismo, y le ha dado la vida a sí mismo a su Hijo, porque ha hecho de él un juez, porque es Hijo del hombre. No se asombren cuando los muertos de los sepulcros escuchen la voz del Hijo de Dios y resuciten los impíos para su condenación y los salvos, los justos, para su salvación. Porque el Hijo de Dios no hace nada por su propia cuenta, hace todo lo que le dicta el Divino Padre Eterno. Y Él no necesita proclamarse, otro habla por Él, Juan Bautista. Aunque no necesita que alguien le anuncie, por sus obras es reconocida la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es reconocida por sus obras, nos dice el Evangelio. Ustedes escudriñan mi Evangelio en búsqueda de la eternidad. Ustedes escudriñan el Evangelio, y el Evangelio habla en favor de mí, dice Cristo. Pero ustedes no me reconocen. Por ello, no tienen la salvación ni la vida. Tanto amó al mundo que envió a su Hijo para la salvación del mundo. Porque así como en los tiempos de Moisés levantó una serpiente para que se salven, cuando levante al Hijo del Hombre en lo más alto, entonces vendrá la salvación. Porque no vino a condenar al mundo, sino a que se salve el mundo. Pero aquel que no cree en el divino Maestro Cristo, en su enseñanza y su divina palabra, su práctica, ya se ha condenado a sí mismo. El que tenga entendimiento para entender, que entienda. Los que tengan ojos vean y lean. Los que tengan boca hablen y comenten las buenas nuevas del Señor. Hermanos, es tiempo de arrepentirse y hacer la voluntad de nuestro divino Creador. Si no, los minutos se acortan para cada ser que violó la divina ley de Dios. Nuestro divino Padre Eterno da y quita. Entonces, ¿cuántos que están a la cabeza de los pueblos empobrecen su propio país, enriqueciendo a la bestia, comprándole armas, como lo ha hecho el fascismo actual? La actual presidenta del Perú, del rebaño peruano, compraba armas, municiones para perseguir a los manifestantes, para matar y asesinar a los manifestantes, al pueblo, que en divina ciencia celeste significa justicia.
pues todo se pagará. Recuerden la frase, hermanos, en las familias que han perdido hijos, madres, padres, en la lucha contra la bestia, en la lucha contra el fascismo y la dictadura, cuando nos dice Cristo, aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero aquel que la pierde por causa mía la hallará. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo si se pierde a sí mismo? ¿De dónde sacará su recompensa para salvarse a sí mismo? ¿De dónde sacará? Teman al que puede echar al espíritu y a la materia en las tinieblas, a los mundos de las tinieblas, y no teman al que mata el cuerpo. ¿Cuánto valen estos pajarillos? Unos centavos, pero no dejará caer si no lo determina el Divino Padre Eterno. ¿Cuánto valen más ustedes que estos pajarillos? Por eso les digo, aquel que me reconozca delante de los hombres, yo lo reconoceré, pero aquel que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré. Divina Ley 1472 nos dice nuestra Madre Solar Omega, la mejor amiga. El llorar y crujir de dientes lo encabezan los que más violaron la divina ley del amor del Divino Padre Jehová. El llorar y crujir de dientes lo encabezan los que más violaron la divina ley del amor del Divino Padre. Recuerdo cuando nos dice el Alfa y Omega, la maldad es magnetismo. Lógico, de tinieblas. La maldad también es magnetismo de tinieblas, con divino desequilibrio de las moléculas de la luz. El fuego solar armoniza este desequilibrio molecular. El llorar y crujir de dientes es una ley de conciencia pedido por la humanidad misma. Lectura. El llorar y crujir de dientes lo encabezan los que más violaron la divina ley del amor del Divino Padre Jehová. Los primeros en ser castigados serán los que se tomaron el extraño libertinaje de crear un extraño sistema de vida que incluía la desigualdad, la que no se pidió en el reino de los cielos, porque la desigualdad es desconocida en el reino. Los mismos que crearon el mundo de la desigualdad en sus pruebas de vidas, los mismos pidieron la igualdad para todos sus actos, que deberían cumplir en el lejano planeta Tierra. Divina Ley 1473. En la prueba de la vida surgió el maldito terrorismo. Y saben, hermano, terrorismo es sinónimo de militarismo, sinónimo de capitalismo, sinónimo de imperialismo. Es lo mismo. Causan terror, causan muerte, incluso para ellos legal, porque desfilan con armas, se pasean con armas, infunden temor, persiguen a los hijos, hacen alianza con las otras dos bestias, que es el capitalismo y la religión. Y, lógicamente, hermanos, que representan el verdadero terrorismo. En la prueba de la vida surgió el maldito terrorismo, la bestia nació. Fue uno de los recursos de los que más tuvieron en el extraño mundo surgido de las extrañas leyes del oro. Los espíritus humanos se durmieron ante este hecho demoníaco. Olvidaron que todo el que estaba acostumbrado a vivir de su trabajo, olvidaron que todo el que estaba acostumbrado a vivir de su trabajo nunca recurre al terrorismo. El no haber sabido distinguir quiénes eran y quiénes no eran, les cuesta a los que se durmieron un llorar y crujir de dientes. Porque toda indiferencia a los problemas de la prueba de la vida se paga instante por instante, segundo por segundo. Ningún indiferente de un extraño e injusto sistema de vida
ninguno vuelve a entrar al reino de los cielos. No había que ser pues circunstanciales, oportunistas, no, hermanos. Acá son tiempos de definiciones, decisiones. No podemos estar con ambigüedades, ¿no? Como lo dijo el Divino Padre Eterno, no se puede servir a dos señores, porque a uno se aborrece y al otro se ama, pues. A uno se prefiere y al otro no. No se puede servir a Dios y al dinero, a lo mundano. Ya saben el concepto de lo mundano. Lo que nos dice nuestro Divino Padre Eterno en la divina revelación Alfa y Omega. Claro y sencillo. Y lo vuelvo a decir. Lo mundano es todo lo que le corresponde al mundo y sus costumbres relativas, que no tomaron en cuenta la ley de Dios. Lo efímero, la gran ilusión, lo pasajero, lo que solo dura hasta la sepultura de vuestro cuerpo físico. Lo mundano es todo lo que no me toma en cuenta en mis divinos mandamientos, lo que ha pisoteado los mandamientos. Todo lo que no me tome en cuenta. Lo mundano es todo dolor y división causado en mi divino rebaño. Todo dolor y división causado en mi divino rebaño. En esto están las llamadas clases sociales de las tinieblas. Clases sociales. Las malditas realezas, lo mundano, los imperios de extrañas filosofías, de imposición, esclavitud, latifundistas, ¿no? De aquellas épocas. Las sectas, todo culto material, el apego a lo material, toda doctrina que no me tome en cuenta al divino creador. Las sectas, las religiones, los partidos políticos, lo mundano, todo pensamiento oculto, toda ciencia oculta, todo árbol que no plantó mi divino Padre Eterno y de raíz será arrancado. En una palabra, un mundo con sus ideas y costumbres, que serán arrancadas de raíz. Ni el recuerdo quedará de eso, hermanos. Y si no va a quedar eso, ¿por qué el ser humano aún, hermanos, cae en sus garras de estos demonios? ¿Por qué todavía aún puede prestarle servicio a estos demonios? No tiene sentido. Divina Ley 1474. En el extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro, surgió una extraña justicia. ¿Por qué le llaman extraña? Porque no toma en cuenta la ley de Dios. Hermanos, para ser juez de nuestros hermanos había que saberse de memoria el Evangelio de Dios. Mientras más ignorantes seamos en el Evangelio de Dios, más irrespetuosos somos de las divinas leyes de nuestro divino Creador. Y nos comportamos de una forma inadecuada. Por ello nos dice el Divino Padre Eterno, por vuestra boca seréis vistos justos o por vuestra boca seréis vistos condenados. Porque lo que hay en el interior del ser lo expresa. Un ser de las tinieblas habla lo que hay en su corazón. Y un ser de la luz expresa cosas que sale de su interior afuera. Y Cristo les decía a los fariseos, a los maestros de la ley, a los sacerdotes, jefes de los sacerdotes que mataron a Cristo, ustedes, ¿por qué hablan cosas buenas y sois demonios? Porque de verdad os digo que hasta las palabras ociosas que se hablaron serán tomados en cuenta en el divino juicio de Dios. Porque por vuestras palabras seréis vistos justos o por vuestras palabras seréis vistos condenados. Lectura. En el extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro, surgió
una extraña justicia, en que los humildes fueron tratados con injusticia. Esta extraña justicia se venía y se vendía al que mejor pagaba. Una gran verdad. Cada segundo de espera de todo humilde que esperó en antesalas por culpa de esta extraña justicia, lo pagan los que los hicieron esperar. Ningún humilde del Padre Jehová debió haber esperado en la prueba de la vida. Los que crearon el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, pagan en puntaje de tinieblas el haber consentido tan extraña justicia que incluía la injusticia. Recuerdo, hermanos, cuando el Divino Padre Eterno nos dice, por ejemplo, todos estos acomplejados en el Poder Judicial, en la Corte Suprema, los abogados, los jueces, los fiscales, que no toman en cuenta la ley de Dios, hermanos, están más condenados del que condenaron. ¿Acaso no dice el Evangelio, los reos pasarán a ser jueces y los jueces pasarán a ser reos? ¿Y no es acaso esto una divina advertencia? Todos los llamados jueces, fiscales, que dictan sentencia, la Corte Suprema, el Poder Judicial, tenían que saberse primero y por sobre todas las cosas para ser jueces de sus hermanos el divino Evangelio de Dios, y no hay ni uno que se sepa. Es por ello, hermanos, que ellos lo pagan segundo por segundo de tanta injusticia. Matan, asesinan, lo atrapan y los dejan en libertad. Sigan matando. No, pues, hermanos. Se compra jueces, se compra conciencia, se compra fiscales, se compra poder judicial y hacen lo que quieren. Al asesino, al delincuente de sus hermanos, lo liberan. Pasan a ser inocentes. Y al obrero, al trabajador, al que expresa su pensamiento, al que sigue la enseñanza de Cristo que decía, yo no he venido a traer la paz sino la espada, porque el padre estará contra su hijo, la hija contra su madre, la nuera contra su suegra, cada uno encontrará enemigos en su propia familia. Renovar conciencias, cambiar mentes, revolucionar, no les gustaba. Los perseguían, los mataban, los asesinaban, los desaparecían. Todo se verá, hermanos. Todo se verá. Y cuando veamos en la televisión solar todo lo que el ser humano hizo en la tierra, lágrimas de sangre llorarán muchos que los aplaudían en los desfiles, los admiraban a demonios. Y el Divino Padre Eterno nos habla de los anticristos, los falsos profetas, los falsos cristos. De boca hasta juraban en el Evangelio y eran verdaderos demonios, servidores de Satanás. Divina Ley 1475. En el extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro, se hizo lo opuesto a lo enseñado en el Evangelio del Padre Jehová. A muchos se les hizo esperar años para concederles sus derechos. Muchos envejecieron esperando jubilaciones, pensiones, indemnizaciones, etc. Tan injusta y extraña espera lo pagan los culpables instante por instante, segundo por segundo. Por cada segundo de atraso, a otro se paga con una existencia que debe ser cumplida fuera del reino de los cielos. Los que provocaron atrasos a otros, así también a ellos se les atrasará. Sus derechos en otras existencias, en otros mundos. Así es, hermanos de la prueba de la vida. Cada uno vea
entienda y comprenda la divina y santa voluntad de nuestro divino Creador. Lo enseñó Cristo en el pasado de la tierra. Todos son iguales en derechos delante de Dios. Todos vivan como una sola familia, compartan el pan material como el pan espiritual como buenos hermanos. He aquí a los verdaderos revolucionarios. Cristo fue el primer revolucionario por la causa de Dios. Y una de las más grandes revoluciones fue su palabra, su enseñanza, y cambió todo un mundo. Y decía, bienaventurados, bienaventurados los de espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. No los ambiciosos, los coimeros, los mafiosos, los políticos, los religiosos, los militares, los capitalistas, no. Bienaventurados los pacientes, porque ellos recibirán la tierra en herencia. La paciencia es amarga, pero sus frutos son dulces. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. El sufrimiento. Bienaventurados los que padecen hambre y tienen sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los compasivos, porque ellos tendrán la misericordia del divino Creador. Bienaventurados los de puros de corazón, porque ellos serán hijos dignos de Dios. Bienaventurados los que trabajan en la fe, porque ellos tendrán el reino de los cielos. Bienaventurados los que son perseguidos a causa del bien. Aquellos que os calumnian, os injurian, os hacen daño. Recuerden que primero hicieron esto a los profetas antes que a ustedes. La enseñanza es clara, hermanos. Cada uno tiene que actuar a conciencia. Si cada uno de nosotros toma conciencia y aplica las enseñanzas de Cristo, entonces no sigue a hombres, sigue las enseñanzas del Divino Padre Eterno y lo defiende en todo lugar. Y por ello nos dice el Hijo de Dios: aquel que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré ante mi Padre Eterno. Y aquel que no me reconozca delante de los hombres, yo también no lo reconoceré. Porque aquel que agarre el arado y vuelve atrás no es digno de mi reino. Son aquellos que decían: déjame seguirte, pero déjame despedirme de mis familiares, déjame estar con el mundo y a la vez con lo espiritual. No se puede. O como aquel que le decía: maestro, déjame seguirte, pero antes déjame enterrar a mis familiares. Y Cristo le dice: sígueme, y deja que los muertos entierren a sus muertos, deja que los ignorantes sigan con sus ignorantes. Costumbres, lo mundano que acabamos de mencionar, lo relativo y lo pasajero. Gracias por compartir, hermanos de la prueba de la vida. Que nuestro Divino Padre Eterno guíe vuestros pensamientos y vuestros pasos, y que se haga siempre su divina y santa voluntad. Glorias eternas a los niños que son los bienaventurados. Glorias eternas a la Santísima Trinidad Solar. Muy buenas noches. Gracias por compartir. Hasta nuestro próximo programa.